Gracias, Manuel, gracias a Burú, gracias al hospital, gracias por elegirme para esta conferencia inaugural. Es toda una responsabilidad hacerla en un tema tan, creo que tan novedoso, tan interesante y sobre todo nuevo para mí, que soy médico, que soy cirujano, que estoy acostumbrado a otro tipo de actividad, que sé cómo operar, qué tengo que tratar, cómo resolver una patología. Bueno, meterme en este mundo de la gestión y la gestión basada en datos y la gestión basada o ayudada por la inteligencia artificial es un mundo fascinante. ¿Qué estamos acostumbrados nosotros habitualmente en medicina cuando hablamos de datos? En esto, en formular una hipótesis, pensar en un problema, recolectar esos datos, hacemos investigación, juntamos los resultados del laboratorio, los resultados de las cirugías, de las imágenes, etcétera, etcétera. En base a eso los ponemos en un análisis y después sacamos conclusiones que nos llevan a uno u otro tratamiento. Eso es lo que sabemos y lo que aprendemos en la carrera de medicina habitualmente. Le decimos medicina basada en la evidencia y en base a eso nosotros tratamos de darle el mejor tratamiento posible a los pacientes. También existe la simulación. ¿Por qué existe la simulación? Porque muchas veces ir directamente a hacer un tratamiento es caro, es peligroso, ¿sí? Nosotros no podemos practicar sobre un paciente cosas, entonces tenemos que simularlas, tenemos que anticiparnos a cosas que pueden suceder antes de que sucedan para que sea en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, pensando en esto un poquito, ¿qué es esto de gestionar en base a datos? Bueno, cuando me lo empezaron a decir, para mí era esto, ¿sí? Era meterme en un mundo de la Matrix, de lo desconocido, de no saber qué era. Y bueno, entonces, pensando un poquito en si podemos repetir lo que hacemos habitualmente en medicina en la gestión, bueno, quizás se podría entender un poquito más en qué se basa esto de usar datos para gestionar. Nuestro hospital es un hospital viejo, casi tan viejo como la Argentina, ¿sí? La Argentina se fundó en 1816, nosotros nos fundamos en 1867 a través de una asociación de alemanes que se juntaron, dijeron, bueno, tenemos que brindarle salud a la comunidad alemana que inmigraba al país. Y nuestro hospital fue, bueno, lo que ven hoy no es lo que empezó, fue creciendo, fue desarrollándose, fue modificándose. Nuestros quirófanos inicialmente tenían este aspecto, después fueron modernizándose, fueron cambiando un poquito las luces, bueno, fueron avanzando en cuanto a tecnología y capacidad de tratar pacientes. Y nuestro hospital fue creciendo dentro de esta manzana de la manera que pudo, en los tiempos que pudo, y decidió hace un par de años seguir avanzando y crear este edificio donde estamos sentados hoy, que es el edificio Juncal. Empezó a construirse antes de la pandemia. La pandemia nos frenó, nos atrasó, nos llevó más tiempo, pero bueno, todo eso llevó a la conclusión de este edificio donde estamos sentados hoy, donde en el primer subsuelo, abajo de nosotros, tenemos una planta quirúrgica nueva, con 10 quirófanos de última tecnología, donde el hospital decidió invertir muchísimo dinero, y lo que nosotros teníamos que empezar a hacer es gestionar esos quirófanos con eficiencia para que rindiera lo que estábamos, obviamente, haciendo de nuevo en el hospital. Esto es un esquema muy, muy breve de nuestra planta quirúrgica, pero tenemos, bueno, un área de 10 quirófanos con un área central de distribución de materiales. El hospital decidió pasar de un proceso completamente analógico, donde era todo o muchos procesos en papel o llamados telefónicos, agendamiento de cirugías por teléfono, donde no quedaba un registro de quién, cómo, cuándo anotaba, qué anotaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a un proceso completamente digital, desde el agendamiento hasta el último punto de la facturación de la cirugía, pasa por un proceso digital. Y ese proceso digital, obviamente, chupa o genera datos, genera información que están dentro de un sistema que está esperando que explotemos esos datos para usarlos.
Estos son los quirófanos que tenemos, son 10 quirófanos inteligentes. Les voy a mostrar un breve video para que se den idea de lo que estamos hablando. Este es nuestro edificio nuevo, estamos todos muy contentos y orgullosos de tenerlo. En el segundo subsuelo tenemos una planta de esterilización moderna. En el primer subsuelo de estos quirófanos se conectan hacia el mundo a través de Internet, podemos transmitir cirugías en vivo. Todas esas pantallas que ustedes ven en las paredes son táctiles, reciben información, generan información, capturan imágenes, permiten almacenarlas. Bueno, es una comodidad tremenda para nosotros cirujanos poder operar en estos quirófanos. Y lo que obviamente nos tiene que suceder es usarlos con la mayor eficiencia posible para que no perdamos plata y la inversión que hizo el hospital rinda. En el núcleo central del quirófano está este pasillo, nosotros le decimos Clincor, y en este Clincor lo que hicimos fue reemplazar la farmacia. Antes nuestra farmacia de quirófano era una ventanilla con un farmacéutico que entregaba en unos canastos los medicamentos, y cada canasto estaba armado en base a criterios que fueron sucediendo a lo largo de la historia, y sabían que para tal cirujano, para tal cirugía, él quería tales hilos, y para tal cirugía, para tal cirujano quería tal otros hilos. Entonces los canastos se fueron hipertrofiando de materiales. ¿Por qué? Porque la farmacia quedaba a 50 metros del quirófano más lejano, entonces la instrumentadora, para no tener que salir corriendo a buscar algo que necesitaba al último momento, dame. Entonces se llevaban canastos con 1000 cosas, volvían 999, porque se había usado una, ¿sí? Y eso genera gastos en recursos humanos, gastos en infraestructura, en registros manuales de insumos, etc. ¿Qué tenemos hoy? Ese farmacéutico fue reemplazado por estos armarios, son armarios que se llaman Pyxis, tienen toda la medicación adentro, en base a la cirugía, en base al procedimiento que se va a hacer, se abren distintas bandejitas, esas bandejitas nos dan los materiales, se registra que salió, se registra quién lo sacó, se registra en qué cirugía se utilizó, y lo que no vuelve se entiende que fue facturado, fue usado y se factura. Nuevamente, recopilación de datos. Tenemos datos para gestión, para definir cuántos hilos se usaron en qué cirugía, qué hilos se usaron, cuáles son, bueno, estos no se usaron en los últimos 6 meses, no se usó nunca este hilo, bueno, no compremos más este hilo, compremos aquel, este es más barato, este es más caro. O sea, tenemos mucho material para poder empezar a gestionar con eficiencia. Este es el sistema que estamos usando ahora para la gestión de los quirófanos, que es un sistema de Philips, donde tuvimos nosotros como cirujanos aprender a hacer todo de vuelta, protocolo quirúrgico, el agendamiento, etc. Pero nos permite desde el agendamiento, como les dije, hasta la facturación, llegar a registrar todo. Ahora, ¿qué pasa? El hospital nos pone en nuestras manos un Mercedes-Benz de última generación. ¿Qué no tenemos que hacer? Es manejarlo y chocarlo, ¿sí? Si hacemos esto, nos va a ir mal. Nuestro hospital tiene ciertas prioridades. Las prioridades son, obviamente, la excelencia, la seguridad del paciente, que con el tema de la Joint Commission está muy claro, tenemos procesos muy estrictos, estamos todos los días pensando en la seguridad de nuestros pacientes, pero también tenemos que pensar en la eficiencia. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar o eficientizar nuestros procesos? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Primero, porque los recursos en salud hoy son escasos, ¿sí? La OMS, por ejemplo, nos está diciendo que para el año 2030 van a faltar 10 millones de profesionales de la salud. O sea, va a haber menos gente que trabaje en salud. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de que algo lo reemplace a esa gente, ¿sí? O la eficiencia, o una máquina, o un sistema, pero vamos a tener que estar preparados para que la eficiencia que necesitamos sea obviamente buena cuando nos esté faltando los recursos humanos. Hay más aumento en la demanda de los usos. La gente vive más, por lo tanto se usa más recursos económicos. Post pandemia, no sé, creo que si hay muchos médicos acá, han vivido la explosión post pandemia de la necesidad de recursos. Así que, y lo otro que sabemos que hay mucha gente que hoy no tiene acceso a la salud. Por lo tanto, si logramos eficientizar todos los procesos, va a haber más gente que logre tener acceso a la salud.
3% de los datos todo esto que les mostré, que un sistema recibe datos y los guarda, bueno, hoy en día se usa el 3% de esos datos. El 97% duerme ahí esperando que alguien decida hacer algo con esos datos. Así que tenemos una oportunidad tremenda para usarlos a favor de la gestión y de la mejoría de los procesos y la eficiencia de nuestro hospital. Quirófano. Yo soy cirujano, obviamente me voy a enfocar en los quirófanos. Es el lugar que más dinero genera para un hospital, pero es un lugar donde los costos son altos, hay altos costos fijos, hay personal, instrumentadoras, equipamiento, bueno, los quirófanos que vieron, y en general se usa solo el 50% disponible de un quirófano, ¿sí? Y si nos seguimos gestionando basado en reglas, ¿qué significa basado en reglas? El jefe de tal servicio solo opera los martes a la mañana. Bueno, nos va a pasar que probablemente los martes a la mañana esté subutilizado, porque como es un jefe, probablemente esté en un congreso o de charlas y no estemos aprovechando ese quirófano en su total potencialidad que tiene. Entonces, se desperdician tiempo, hay estrés para el personal, el paciente se deteriora, etc. Lo que tenemos que hacer es agarrar al cirujano, sentarlo frente a una computadora, mostrarle los datos, y hoy está muy de moda el dato mata relato, ¿sí? Entonces hay que agarrar con datos claros, uno se sienta frente al profesional y le puede gestionar y decirle, tu cirugía empieza tarde en el 80% de las oportunidades, la próxima vez que empieces tarde no empezás más a primera hora. La próxima cirugía que te la damos, o cuando puedas agendar, vas a empezar a agendar el segundo término. ¿Y eso qué nos va a permitir? Esto, optimizar espacios, tener más lugares productivos para generar recursos para nuestro hospital. Hay muchos trabajos, si ustedes se meten en la bibliografía, nosotros estamos muy acostumbrados a meternos y buscar trabajos médicos, bueno, sobre gestión hay un montón. Este es un trabajo relativamente nuevo, pero bueno, habla de lo mismo, que los ingresos son más importantes de los quirófanos, el 40% de los gastos se producen en los quirófanos, tiene un impacto directo sobre los resultados de los pacientes, una buena programación, evita la subutilización. Hay otros trabajos, y fíjense que acá, esta es de una revista española, de anestesia. ¿Por qué los anestesiólogos se meten en esto? Porque cuanto más anestesias hagan, mejor para ellos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay que gestionar? Porque vamos a tener más rentabilidad o rinde de los quirófanos. En este trabajo se tomaron ciertos puntos: hora de inicio puntual, tiempos de rotación, utilización de los quirófanos, la tasa de cancelaciones, número de procedimientos por día, y se hizo una escala de eficiencia. Y se puede usar, no se puede usar, pero por lo menos ordena. Entonces, si tenemos menos del 5% de la reducción del costo de personal, del exceso del personal, menos de 45 minutos en el inicio de la cirugía, bueno, un montón de datos que no los voy a enumerar todos ahí, pero si los vemos, si tenemos entre 13 y 16 puntos, podemos decir, está gestionando bien el quirófano. Entonces tenemos hasta herramientas para sentarnos con la jefa de quirófano, con el jefe de quirófanos y decirle, mira, acá en estos puntos está flojo, hay que mejorar acá. Otro trabajo, aumento de utilización, es bastante viejo, fíjense, 2013, ya estábamos hablando de este tema. Aumento de utilización, aumento de cirugías de mayor complejidad, disminución en las cirugías no programadas, o sea, podemos programar cada vez más cosas. Y hoy está muy de moda el ChatGPT, todos se están metiendo y probándolo. Bueno, yo hice lo mismo, tenía que dar esta charla, dije, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de gestionar un quirófano? Le pregunté al ChatGPT, me contestó algunas cosas. Capacidad de la planta quirúrgica, de tener en cuenta cuántas salas quirúrgicas tengo disponibles, así como el número de camas, los horarios de los cirujanos. Es importante tener en cuenta los horarios de los cirujanos y cuántas cirugías programadas tienen cada día, el tiempo promedio de cada cirugía, la demanda de las cirugías, la disponibilidad de los personal y de los recursos y los tiempos de limpieza. O sea que en menos de un minuto tenía los datos creados para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, por lo menos empecemos a juntar esto. Con esto puedo empezar a armar algo. ¿Qué estábamos muy acostumbrados a ver nosotros? Estas planillas de Excel eternas, ¿sí? Fíjense que este es un informe mensual de cirugías por fecha de prestación, análisis Rudolph. Esto es imposible. O sea, hay un registro, hay alguien que se tuvo que sentar, hay alguien que tuvo que armar este Excel. El Excel es falible, la gente en vez de poner colecistectomía, quizás pone colecistrectomía y ya tenés dos diferentes procedimientos. Bueno,
hay que generar datos, hay que almacenarlos, pero hay que transformarlos en datos útiles, ¿sí? En datos inteligentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo empezamos a hacer esto? Empezamos en el año 2022 a trabajar en forma continua con Buru, que es una empresa que está enfocada en darnos inteligencia, yo no diría artificial, inteligencia aumentada. Nos da más inteligencia para usar a favor de nuestros procesos. Y gracias a, obviamente, a la gente de sistemas, a la gente de quirófanos, empezamos a consolidar la información que necesitábamos, automatizábamos ese flujo de datos, habilitamos usuarios claves para empezar a verlos. ¿De dónde salieron los datos? De las agendas, de los bloques quirúrgicos, de las reservas, eventos de quirófano. Acá le decimos eventos de quirófano. Nosotros, por suerte, tenemos hoy registro de todo. Tenemos una central de camilleros donde se registra el pedido del traslado del paciente, se registra cuándo el paciente llegó al quirófano, se registra el inicio de la anestesia, se registra el inicio de la cirugía, se registra el fin de la cirugía, se registra el comienzo de la reanimación anestésica y la salida al quirófano del paciente, ¿sí? Además tenemos registro de qué cirugía, qué cirujano, la combinación entre cirujano y anestesiólogo. Bueno, todo eso genera un montón de datos que Buru está recibiendo y nos está ayudando en la gestión. Excluye obviamente información clínica. Trabajamos mucho en esto, en el agendamiento, estimador de tiempos de cirugía por cirujano. Nos pasaba cuando agendábamos, que llamaba X cirujano, voy a anotar una vesícula, una colistectomía, anotámela tal día en tal horario. No, doctor, pero hay una hora nada más en ese quirófano. Nada, pero si yo opero en 45 minutos la cirugía, anotámela que no hay ningún problema. Bueno, esto nos permite decir, no, doctor, usted en cada vez que opera una vesícula en los últimos 6 meses, el promedio de sus vesículas es de 2 horas. No le puedo dar esto. Más los 30 minutos para limpiar la sala de quirófano, olvídese, este lugar no es suyo. ¿Sí? Asignación de bloques. Nosotros pasamos de 6 quirófanos en la planta quirúrgica vieja a 10 quirófanos en la planta quirúrgica nueva. Teníamos que reasignar bloques. Entonces los datos nos ayudaron a reconfigurar esos bloques. Es decir, bueno, tal quirófano o tal servicio subutiliza, no tiene que tener tantas horas, tal servicio necesita más horas. Ver el volumen, las cancelaciones, los atrasos a primera hora, esto que les dije, ver qué pasa, por qué no logramos empezar a las 8 en punto una cirugía, si es por un problema del camillero, si es un problema del paciente, si es un problema de que el paciente llegó tarde de admisión, si el cirujano se durmió y no llegó. Y analizar volumen por servicio por cirujano y por el financiador. Es muy importante, obviamente, para nosotros saber, bueno, de todas las cirugías que hicimos, bueno, tanto porcentaje está el financiador y tal otro. Y esto es más o menos un pantallazo de lo que nos están dando. Estos son datos del año anterior, pero por ejemplo nos permite rápidamente ver el agendamiento, los días de la semana, qué días se opera más, qué días se opera menos, cuántas cirugías empezaron al tiempo, 1%. Estamos trabajando. Demoradas. Este dato, sobreestimadas, ¿sí? Se sobreestimaba. Dice, no, por las dudas pongámosle un poco más para que, me imagino que diera tiempo para descansar entre cirugías, tomarse un café, mucha sobreestimación de cirugías. Uso de los bloques quirúrgicos por los servicios, había servicios que subutilizaban y servicios que sobreutilizan, tienen tanta agenda, pero además de esa agenda que tienen, usan más, entonces hay que empezar a jugar con eso para reasignar más horas. Distribución por volumen, por servicio, por cirujano, por anestesiólogo, por procedimiento. Acá están incluidos los quirófanos ambulatorios, por eso se ve tanto de cirugía plástica. Pero bueno, uno puede ir filtrando y sacar todo lo que es ambulatorio, dejarlo de internado, filtrar por obra social, filtrar lo que quiere para ir tomando datos para la gestión. Comparación del volumen a lo largo de los meses y en los años. Acá podemos ver cómo nos bajó la actividad en pandemia, marzo 2020 y abril 2021, un descenso tremendo hasta que nos fuimos dando cuenta que se podía operar igual con las medidas de seguridad y de a poquito fue remontando nuestra planta quirúrgica. ¿Qué permite un sistema de estos? Darnos información ágil. Nosotros podemos configurar datos o mensajes hacia quien querramos. Decirle a un gestionador, por ejemplo, un informe de qué está pasando en el quirófano durante ese mes.
podemos decirle a un jefe de servicio, tu servicio está primero, segundo, tercero en el ranking de inicio de cirugías a primera hora. ¿Sí? Podemos decirle a un cirujano, tené cuidado porque estás cancelando muchas cirugías, y todo configurarlo para que le llegue al WhatsApp del médico y tengamos la información inmediata. Así que eso también es algo muy, muy bueno que tenemos a mano hoy. Nos puede dar informes más mensuales, ¿sí? Es decir, tantas horas utilizadas, cuáles son los días menos utilizados, qué espacios sobran, el plan de salud, la proporción entre distintos financiadores, los cirujanos que atrasan o cancelan más cirugías, ¿sí? Toda información que nos permite después, obviamente, mejorar en la gestión del quirófano. Buru no es la única empresa, hay otras empresas que se dedican a esto. Todas las empresas creo que hoy se están dedicando, las que se dedican a salud, a alguna solución similar a esta. Esto es algo que vimos de Boston Scientific, que se llama Navigate. ¿Qué hace esto? Es duplicar, hacer un gemelo de nuestra institución para simular situaciones, ¿sí? No tener que ir a... Nosotros decimos hoy, bueno, le vamos a dar más cirugías, más espacio en el bloque quirúrgico de cirugía cardiovascular. En vez de ir a probarlo en el terreno y después ver, uy, che, nos equivocamos, al final le dimos demasiadas horas, lo podemos hacer antes y simularlo antes de que se concrete. Bueno, este sistema hace eso. Nosotros podemos prever qué va a pasar con los cambios que vamos a hacer. Es una breve video de eso. Esto es un flujo de un paciente en otro hospital, que nos facilitaron en este video, pero fíjense cómo uno puede hacer el seguimiento de lo que hace el paciente en el hospital, por dónde pasa, en qué momento llega, sale, y crear distintos escenarios, y con esos escenarios tomar decisiones de que si conviene primero que pase por acá o primero que pase por allá para optimizar el flujo del paciente dentro de un servicio, dentro del hospital mismo. Otras soluciones, quizás, no sé si más sencillas o menos, pero muy prácticas, sistemas robotizados de gestión de pacientes con inteligencia artificial. Los pacientes pueden hoy recibir información de un bot que le contesta y en base a eso definir si el paciente tiene que venir o no a la guardia. ¿Sí? Por ejemplo, estoy con tos, tenés fiebre, no tenés fiebre, y el paciente puede decir, en base a lo que le dice el sistema, bueno, venite a la guardia, no te vengas, venite más tarde, no te vengas ahora que hay una demanda muy, muy alta, venite más dentro de 3 horas. Así que hay otras empresas que se están dedicando a esto, seguimiento de patologías crónicas, diabetes, por ejemplo, que el paciente se haga los controles, se monitoree, y eso obviamente ayuda a reducir los costos. Johnson & Johnson también tiene algo que es para optimizar los procesos dentro del quirófano, que se llama SPI, Surgical Process Institute, donde también se construyen y sincronizan flujos para mejorar los tiempos, mejorar, digamos, los procesos de los quirófanos. O sea que esto está en todos lados, está difundiéndose mucho y creo que tenemos que tener bien claro qué es lo que se viene. ¿Qué tiene que tener un sistema? Obviamente tiene que ser fácil de usar. El usuario tiene que tener algo sencillo. Si se tiene que poner a entender cómo funciona un sistema, claramente no va a ser adoptable el sistema, así que tiene que ser fácil, tiene que ser inteligente y tiene que ser integrable con nuestro sistema. Nosotros tenemos millones de cosas donde si queremos traer algo de afuera, tiene que ser fácilmente conectable a nuestros sistemas para que la información llegue. Y lo más importante es tener una cultura de esto, ¿sí? No nos va a servir hacerlo si no tenemos la cultura en una institución para empezar este proceso, o sea que el hospital tiene que estar alineado para ir para ese lado. Hay que tener una madurez del ecosistema digital del hospital. Claramente no vamos a poder hacer todo esto si todo esto sigue estando en papel, ¿sí? Entonces hay que empezar a digitalizar todo para que el dato esté en algún lugar que se pueda absorber y usar. Y obviamente el tamaño y el diseño de la organización tiene que acompañar, las generaciones nuevas tienen que empujar, los más grandes tienen que abrir la cabeza, ¿sí? Creo que me tengo que poner del lado de los que tenemos que abrirnos la cabeza, y ir para ese lado. ¿Cuál es el impacto? Menos estrés, más centrados en el paciente y a mayor escala, reducir el costo y mejorar el acceso a la salud de nuestros pacientes. Y obviamente esto va a dar una salud más eficiente y más accesible. Muchas gracias.
No me animaría, pero si tuviera un Mercedes así, sí, probablemente. Bueno, o los dejé anonadados o con o demasiadas dudas. Sí, dale. Ol. Quería saber cómo les resultó la experiencia en esta transformación con los cirujanos, que suelen ser los más difíciles de ayornar. Hermosa. A ver, creo que sirve mucho que el que le esté dando ese feedback al cirujano sea obviamente un cirujano, porque está en el mismo terreno. Eh, y esto que dije medio en broma, pero que es cierto, el dato mata relato. Un ejemplo, jefe de servicio viene de dirección médica a quejarse de que sus cirujanos no tienen lugar para operar. Gurú, cirugía tal, tenés 62% de ocupación de tu bloque quirúrgico. ¿Cómo no tenés lugar? Bueno, lo que pasa es que el cirujano solo puede operar, bueno, organizado dentro de tu servicio, tu bloque quirúrgico para que el cirujano que tiene que operar solo en ese día tenga su lugar dentro del bloque quirúrgico. Difícil, la incorporación es difícil. Gurú nos da información de, como hay usuarios, de quiénes se conectan y quiénes lo usan. Muy pocos jefes de servicio se conectan y lo usan. ¿Sí? Entonces es un trabajo diario de cultura, de cambio de cabeza, de que lo entiendan, pero cuando el dato es claro, no tenés con qué refutarlo. Lo único que tenés que hacer es aceptarlo y gestionar en base a eso. Así que nada, es un trabajo obviamente de cultura, pero creo que estamos por el buen camino. Buenos días. Hola, hola. Ahora sí, doctor, muy bella su presentación, lo felicito. La primera pregunta la pregunta que le quiero hacer es cómo está incorporado acá la opinión del paciente, la experiencia que vive el paciente, su satisfacción a este modelo. Porque, digamos, la visión está puesta desde el lado de eficientizar el proceso y tratar de acomodarlo de la mejor forma posible a lo que representa de alguna manera la programación en el hospital. Pero, ¿cómo está la opinión del paciente? ¿Qué opina el paciente? ¿Espera mucho? ¿Espera poco? ¿Qué es lo que desearía? ¿Cuál es su customer journey? Etcétera. Ahora, nosotros tenemos acá en el hospital un departamento de calidad que se dedica a darnos, obviamente, toda una mano en todos los procesos de calidad y de atención de los pacientes. Creo que es difícil medir el impacto en el paciente, desde el paciente mismo, porque uno debería tener un paciente, no sé, que se operó usando el viejo formato, digamos, entre paréntesis, a usar el nuevo. El paciente no debería ni enterarse de que esto está pasando. Debería llegar, de tener su cama asignada en el momento que llega. Su cirugía debería empezar en el horario que tiene que empezar y el resultado médico tendría que ser el óptimo. Así que no sé si uno puede medir el impacto sobre el paciente de la gestión que uno hace por atrás. Ojalá sea la mejor posible y la gente lo siga eligiendo, pero todo esto va apuntando a que eso suceda y eso sea de esa manera.